Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Gustavo Cáceres, soy alumno del curso de Economía en UTP y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Qué entendemos por crecimiento y qué entendemos por desarrollo económico? Justamente acá vamos a pasar a explicar unas diapositivas, o perdón, un mapa conceptual sobre esos temas. En el caso del crecimiento económico, es básicamente enfocado en el incremento de los bienes y servicios en una economía en un periodo determinado. Este crecimiento económico se mide básicamente con el Producto Bruto Interno, es básicamente el crecimiento de la economía, cómo la economía va creciendo, cómo la economía va expandiéndose, pero básicamente enfocado en la medición del Producto Bruto Interno. Como hemos visto en clases anteriores, el Producto Bruto Interno está compuesto de consumo, gasto, exportaciones menos importaciones y también inversión. Perfecto. De otro lado, el desarrollo económico es el proceso de una mejora de calidad de vida y el bienestar de las personas, que incluye, sí, aspectos económicos, pero también sociales y ambientales. Se mide con el índice de desarrollo humano, indicadores de salud, indicadores de educación, de pobreza, como el indicador Gini, básicamente eso, ¿no? Esa es la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Básicamente el desarrollo económico es un concepto un poco más amplio y apunta más a la equidad, apunta más a ver el chorreo, como le llaman, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el crecimiento económico, hemos tomado en cuenta algunas macromagnitudes que se comentan en la clase 14. Son grandes magnitudes económicas que permiten medir el comportamiento global de una economía, como por ejemplo, como ya habíamos mencionado, el Producto Bruto Interno, que es el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de la economía, en este caso peruana. El empleo, la tasa de desempleo, cuánta empleabilidad hay en el país, ¿no? Esto básicamente mide cuánta gente está trabajando. La inflación, básicamente la tasa de variación de los precios y bienes y servicios, es decir, un promedio ponderado de todos los precios en la economía. Dentro del desarrollo económico hemos venido bien tomar, por ejemplo, el Acuerdo Nacional, es un pacto político y social en el Perú para promover el desarrollo integral y sostenible en el país. Tenemos objetivos nacionales como la inclusión social, competitividad, institucionalidad y sostenibilidad ambiental, y las políticas de Estado que promueven la inversión, mejoran la educación y fortalecen la democracia. Están más ligados al desarrollo económico, pero sí bien también tienen una repercusión en el crecimiento del país. También podemos encontrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ODS son un conjunto de 17 objetivos globales adoptados por las Naciones Unidas para acabar con la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, ¿no? Básicamente también se enfoca mucho en el desarrollo económico, pero también tiene una relación con el crecimiento económico de un país. Y en el Perú particularmente tenemos una entidad llamada CEPLAN, que es un organismo peruano encargado de coordinar la planificación estratégica y el desarrollo nacional y la planificación, diseñar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Que es básicamente una evaluación y monitoreo donde supervisan e implementan políticas y programas, brinda también asesoría técnica, ¿no? A diferentes entidades públicas, es un ente que desarrolla el capital humano sobre todo. Entonces, y también desarrolla mucho la parte técnica de las políticas públicas. Perfecto. Eso es lo que tenemos que ver en esta parte de crecimiento y desarrollo. Dos temas muy importantes, muy diferentes, pero que son importantes para poder entender la economía de manera global de un país. Muchas gracias. Pasamos al siguiente tema. Excelente. En el siguiente tema hemos venido bien a desarrollar lo que es la política económica, ¿no? Y hemos visto la parte de crecimiento versus desarrollo, pero ahora veamos y nos enfocamos en la política económica. ¿Qué es la política económica? Es un conjunto de acciones, es un conjunto de decisiones que toman los gobiernos para influir en la economía de un país, los llamados policy makers. El objetivo a corto plazo de esta política económica es básicamente la estabilidad y el control de la inflación, así como la reducción del desempleo. A largo plazo, el crecimiento económico sostenido de un país, el desarrollo económico y social y la equidad en la distribución del ingreso. Perfecto, esas son un poco las prioridades. Dentro de la política económica podemos encontrar dos aspectos, la política fiscal y la política monetaria. Perfecto, dentro de la política fiscal encontramos todo lo que hace el Ejecutivo con respecto al gasto público. Por ejemplo, se refiere al uso del gasto público y de los impuestos para influir de manera positiva o negativa en la economía peruana. Esto promueve básicamente el crecimiento económico y el desarrollo económico y financia los servicios públicos estatales. ¿Qué entidades podemos encontrar dentro de la política fiscal? Por ejemplo, encontramos actores como la SUNAT. ¿Por qué? Porque la SUNAT es la encargada de recaudar todos los impuestos, de recaudar y también de monitorear también la parte de importaciones y exportaciones, es decir, la balanza comercial. La SUNAT está encargada de esto, pero sobre todo la SUNAT está encargada de recaudar todos los impuestos, impuestos directos, impuestos indirectos, toda cantidad de impuestos son recaudados por la SUNAT. Perfecto. ¿Y qué hace el gobierno con estos impuestos? O sea, todos esos ingresos estatales que entran a las arcas del Estado, pues básicamente los redistribuye a través del gasto público, ¿no? Por otro lado tenemos al MEF, que es otro actor, que es un encargado de diseñar la política fiscal y del gasto público, pero también las transferencias. En este caso el gasto público es básicamente gasto en infraestructura, colegios, educación, salud, carreteras, ¿no? Diferentes gasto público que se, ¿no? Transferencia podemos encontrar, por ejemplo, Pensión 65, Beca 18, todas estas transferencias que hace el Estado, básicamente con programas sociales, ¿no? Y también podemos encontrar que el MEF transfiere dinero a diferentes entidades como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, dentro del Ejecutivo, y también transfiere a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿correcto? Esta es parte de la política fiscal. Pero también tenemos de otro lado la política monetaria, muy importante, y también parte de la política económica. Esto es básicamente el control de la cantidad de dinero en circulación y sobre todo el control de las tasas de interés para influir en la economía peruana. Las tasas de interés como instrumento, se hace un ajuste a través de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva. También se hacen operaciones de mercado abierto, se compra y se venden bonos
y también se hacen requerimientos de reservas. Se regulan las reservas bancarias, básicamente las reservas internacionales netas, y se regulan este tipo de reservas. ¿Qué importancia tiene la política monetaria? Básicamente por el control de la inflación y por estabilizar el sistema financiero, pero principalmente una de las prioridades de la política monetaria es el control de la inflación, ¿no? El principal actor de todo esto es el Banco Central de Reserva del Perú, el economista Velarde, viene siendo presidente del Banco Central desde hace mucho tiempo, pero igual hay un consejo también con el cual llevan a cabo todas estas políticas monetarias, ¿no? Implementan todas estas políticas y controlan la inflación. Entonces tenemos política fiscal y política monetaria como parte que juntos, englobados, trabajan de manera conjunta para mejorar la política económica del país. Eso ha sido todo. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención.